En el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículo 38, nos hace referencia a la visita que hizo el Señor Jesucristo al hogar de Marta, María y Lázaro. Y el Señor Jesucristo había ido a la casa de Marta y María a enseñar la verdad. No iba a hacer una visita de cortesía. Él quería estar en aquel hogar, porque para él era más importante. No era ni siquiera la deliciosa comida, ni los diligentes preparativos que Marta estaba haciendo. Sin duda nuestro Señor Jesucristo se sintió triste al ver que su amiga Marta se perdía de esta oportunidad única de fortalecer su fe. Pero dejó que tomara su propia decisión. Es ahí donde nosotros debemos entender, debemos comprender que los cristianos no podemos obligar a ninguna otra persona a que siga al Señor Jesucristo o a que asista a la congregación, pues si no está en el corazón de ellos, ninguno va a poder obligarlo de tal manera que se sienta comprometido para estar en la casa de Dios. Así que ahora el Señor Jesucristo tampoco iba a obligar a María a que se quedara allí atendiéndolo o escuchando la palabra. En esta escena doméstica contiene muchas lecciones cristianas para cada uno de nosotros hoy. Por ejemplo, nos enseña que no debemos permitir que nada nos impida satisfacer nuestra necesidad espiritual. Además de recibir invitados, queremos imitar al espíritu generoso y diligente de María. Sin embargo, nunca debemos inquietarnos por los aspectos prácticos que nos perdemos lo más importante. Cuando estamos en compañía de nuestros hermanos en la casa de Dios o donde nos reunimos, nuestro principal objetivo no debe ser disfrutar de un banquete, sino sobre todo estimularnos los unos a los otros y compartir lo que Dios ha puesto en cada hermano para edificar la iglesia del Señor Jesucristo. La comida más sencilla puede dar lugar a una ocasión sumamente fortalecedora. Es para preguntarnos, ¿cuántas Martas hay en las congregaciones o en los hogares? Así que, para el Señor, siempre quiere recordarnos de cuál es la mejor parte que nosotros debemos escoger. Por eso el título de esta reflexión podía ser la mejor parte, la buena parte. Y es que hay tantas cosas buenas en el mundo que muchas veces no tenemos que escoger solamente entre lo bueno y lo malo. Sería tan fácil para algunos de nosotros si fuera así, simplemente escoger entre lo negro y lo blanco. Pero la vida misma, tanto en la vida cristiana como social, está llena de matices. Muchas veces tenemos que escoger entre lo bueno y lo mejor, entre lo que es verdaderamente importante y lo que es relativamente importante. Hay cosas de mucho para compartir por su naturaleza tan importante, tan esenciales y tan centrales, que otras cosas que son bastante buenas en su propia liga en comparación con otras cosas esenciales, palidecen y son reducidas a una categoría de tercera o de cuarta importancia. A todos los hermanos, quiero recordarles algo que pasa desapercibido en algunos creyentes, que piensan y que creen que la iglesia del Señor es un templo, es donde hay harta gente, donde hay música, donde hay danza. Pero no es así, no es la iglesia que nosotros conocemos de la palabra de Dios. El Señor Jesucristo en San Mateo 18:20 dice que donde hay 2 o 3, el Señor está allí. Es la iglesia más pequeña, pero es iglesia del Señor.
La palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 2, nos dice que la iglesia crecía en los hogares. Allí no había música, no había tapetes, no había púlpito, no había otras cosas, no había orquesta, pero los que estaban allí querían aprender la palabra de Dios, querían crecer en su persona como hijos de Dios. No me explico cómo es que hay hermanos que se niegan a asistir a un culto, a una reunión de adoración, de alabanza en un hogar, en una casa. Piensan que porque no hay bancas, sillas y música, en ese lugar no está Dios. Y que tiene que ser en un local, mientras Dios esté en medio de 2 o 3, esa es su iglesia. Esa es su pequeña congregación. Ella es su pequeña manada. ¿Por qué irse de la iglesia o por qué irse de un grupo familiar buscando multitudes, cuando usted puede estar en un lugar donde hay 2 o 3 y permanecer fiel al Señor, a ese grupo, a ese trabajo que está haciendo la obra de Dios? Así que este pasaje nos enseña que el Señor tenía una sola persona que le estaba escuchando con mucha atención, con mucho respeto, con mucha reverencia. Él no dijo, me voy porque aquí no hay sino un solo creyente. Yo le animo, hermanos, les animo a que no salgan corriendo donde hay 2 o 3 asistiendo. Quédese, el Señor está ahí. Permita que Dios le hable, que le ministre, doblegue su corazón, sea humilde, sea sencillo. No piense en multitudes, piense en usted mismo. Lo demás lo hará el Señor. Crezca, madure, reciba la palabra allí en la casa, allí donde se congrega, en ese grupo pequeño, en esa casa. Ahí está el Señor, y ahí se sanan los enfermos, y ahí se convierten las almas si usted las lleva. Pero no salga corriendo, porque no hay 10 o 10,000 o 5,000 o 500 o 300, entonces que no es iglesia del Señor. Que el Señor reprenda al diablo. Porque a donde hay 2 o 3 reunidos en el nombre del Señor Jesucristo, allí está Él. Esa es su iglesia. Y el Señor dice, mi manada pequeña. Así que, hermano, asista, congréguese, sea fiel, permanezca y siga los caminos del Señor. Porque lo importante es que el Señor esté ahí. No importa si hay 2, si hay 3, sea fiel. Y el Señor añadirá a la iglesia los que han de ser salvos. Que Dios los continúe bendiciendo y estaremos recibiendo devocionales para edificar nuestras vidas. Dios los bendiga.